diciendo, él se apresuró, es decir, él venía en una caminata que más adelante vamos a aprender de qué se trata, venía en una caminata, un caminar para un propósito final que también lo vamos a ver más adelante. Y la tierra de los orientales, que actualmente se dice que Padán Aram, bueno, era la antigua Mesopotamia y estaba ubicada dentro entre el río Éufrates y el río Tigris. Actualmente esto hace parte de la República Árabe Siria. Entonces, ¿por qué nos haríamos la pregunta de por qué Jacob fue a Padán Aram? Lo acabamos de resolver en Bereshit 28, del 1 al 2. ¿Qué estaba haciendo él? Cumpliendo una orden que su padre primeramente le había entregado y le dijo, no tomes mujeres cananeas, como hablábamos, no tomes mujeres cananeas para ti, sino que ve a la tierra de tu madre. Y por eso es que Jacob emprende eso, pero también vamos a entender que había otra razón del reino de por qué él tenía que pasar ese periodo en ese lugar. Dice el verso 2 del 29 de Bereshit, y miró. Se puede decir que este miró va en un trasfondo de discernir. Aquí vamos a ver mucho que Jacob era un hombre, y lo hemos aprendido en esta casa, Jacob. El nombre Jacob se asocia a la naturaleza caída antes de él ser restaurado, antes de él ser transformado en ese hombre espiritual como se nos ha enseñado. Entonces se puede decir en este momento que Yahweh, con lo que vamos a desarrollar a partir del verso 2, Yahweh proféticamente empieza a mostrarle a él, tal vez él no entendió en el momento, pero para nuestros días es una revelación para los tiempos que se cumplieron en Yeshua y para los tiempos venideros también con sus ovejas perdidas. Entonces dice el verso 2, y miró, y he aquí un pozo. Entonces discernió, miró, y he aquí un pozo. Un pozo en el Strong significa la palabra lakat, que es atrapar. Atrapar en una red, trampa o pozo, también significa aprisionar, caer, cazador, quedar preso. O sea que desde allí ya el padre le estaba diciendo, o le estaba en lo que él estaba mirando, podíamos ver lo que iba a suceder en lo físico, en ese lugar con su suegro Labán, lo que iba a vivir. Entonces, he aquí un pozo. ¿Qué significa pozo? Atrapar en una red, trampa o pozo, o sea, un tiempo que iba a estar allí atado en ese lugar, dice también quedar preso. Entonces, le muestra desde el primer momento lo que iba a suceder. En el campo, dice aquí un pozo, en el campo. En el campo, en la traducción NTV, dice en campo abierto. Significa también. Y en otra versión antigua, que es con la que estamos estudiando, en el campo. En campo abierto también significa Eretz, que es una raíz antigua que significa nación. También significa Goy, en el sentido de amontonar o de nación extranjera. También significa pueblo. Entonces tal vez Yahweh nos enseña a través de este segundo verso del 29 de Bereshit, que el padre mostró a Jacob que serían una nación esparcidas, campo abierto, es decir, esparcidos, o sea, sus generaciones serían esparcidas, y donde él amontonaría posteriormente y las reuniría más adelante, posterior a la venida del Mashiach. Entonces, la reunificación que se daría también solamente en este segundo verso de Bereshit 29 nos enseña nuestro Abba. Además menciona manada de animales, y esto significa enriquecer, y ya lo vamos a entender, y fue una revelación que nuestro Roe nos aporta para este estudio precioso. Entonces dice, y allí 3, entonces dice que vio un pozo, ¿verdad? Y allí 3 significa en el Strong, o significa la letra Gimel. La letra Gimel es la letra número 3 del alefato hebreo, y su valor también es 3. En el hebreo pictográfico, Gimel se dibujaba, bueno, se sabe la forma de Gimel. Pie, camello y rico significa
la letra Gimel, pie, camello y rico. Entonces aquí nos da una revelación muy importante, y miren que el camello se dice que almacenaba litros y litros de agua para llevar en el desierto. Entonces, nuevamente dice el Padre, haciendo alusión de que después de ese cautiverio, de ese amontonamiento que harían, de un cautiverio que vivirían, porque ahí le mostraba en Labán, en ese pozo, estarás apresado en lo físico, pero también le muestra en su generación que vivirían un proceso de cautiverio, que lo enriquecería en gran manera, no tanto en lo físico, sino en lo espiritual, como ya vamos a entender acá. Y vendría también la simiente del Mesías para que heredáramos los tesoros, no los tesoros terrenales, sino celestiales. Entonces, así como el camello almacena litros y litros de agua, nuestra misión terrenal a través de su remanente era llevar esa fuente de vida eterna, que es la Torah en Yeshua, para todo aquel que tenga hambre y sed. Entonces, Gimel es pie, camello, rico. Son esos pies levantados en el remanente de Israel en este tiempo para llevar la Besorá de Yahweh, o sea, las nuevas de salvación, la Besorá de Yeshua, para anunciar como camello llevando agua de vida eterna y mostrar a las ovejas perdidas de la casa de Israel las riquezas, no en lo físico, sino las riquezas del agua de vida eterna, que es Yeshua. Entonces eso es lo que nos revela y nos enseñaba nuestro pastor a través de esa letra hebrea y de lo que Jacob alcanzaba. El Padre le mostraba a Jacob en ese momento. Esa es la revelación para este momento y para este tiempo en cada uno de nosotros. Por eso si no somos un manantial de vida eterna, donde el Padre pueda tener una confianza en nosotros y depositar cada día esa ríos de agua viva, no podremos darlo adecuadamente, porque si nuestras aguas son empozadas o huelen mal delante del Padre, o hay pecados, o hay cosas amarradas todavía a esta carne, a esta naturaleza pecaminosa de vivir, entonces no podremos llevar esa besorá de agua de vida eterna, esa besorá transparente, que es lo que el Padre quiere en este tiempo, que su remanente se purifique y haga su besorá como le mostraba aquí y nos enseña el día de hoy el Padre. Dice que veía 3, ¿verdad? Ya aprendimos que era el 3 y qué significaba para nuestro tiempo. Dice rebaños, veía 3 rebaños. Puede significar 3 pueblos a partir de él, de su simiente, y también esto significa, rebaño significa encierro. Miren que nuevamente reconfirma la palabra como encierro o presión. Encierro, es decir, que de él saldrían o estaría en un lugar de encierro, o a futuro sus generaciones estarían cautivadas por sus mismos parientes, porque estarían oprimiendo a Israel como lo vemos actualmente. También significa, este rebaño puede ser de ovejas, y aquí nos recuerda lo que se nos ha venido enseñando a través del Padre, es ovejas perdidas de la casa, estarían muchos años oprimidas y perdidas entre las naciones, hasta que vino Yeshua y empieza eso poco a poco, y en este momento está poco a poco esa reunificación de esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice que también significa pueblo, comunidad consagrada, congregada. Tribu también significa nación o pueblo. O sea que oveja, la palabra oveja significa tanto encierro como también nación y pueblo. Entonces, para tenerlo en cuenta, porque la opresión que viviría el pueblo en el pasado, que el Padre los libertó en el primer éxodo, pero nosotros estamos en ese segundo éxodo para ser libertados. De cada uno de nosotros dependerá si es esa oveja libre, ¿sí? Ya conociendo que es oveja perdida, esparcida, sigue, escucha la voz de su pastor y obedece hasta el final y lleva a otras almas por ese caminar, o simplemente se queda también esparcida entre las naciones, como un redil sin pastor. Entonces le mostraba acá y nos enseña el Padre, estarás en encierro para la postrera enriquecerte, como ya veíamos, para vida eterna, con un pueblo que te demandaré llamado Israel.
donde se cumplirá la promesa dada a tu abuelo Abraham. Era en sentido lo que el Padre nos quería enseñar a través de la vida de Jacob en estos dos versos. De ovejas, también hay otra versión que dice rebaño de, no solo ovejas, sino en plural ovejas. Casa de la atadura, lo que hablábamos ahorita, el tiempo de opresión que iba a vivir. Dice que Abba le confiaría un rebaño de ovejas, a futuro las identificaría, o sea, él las identificaría a esas ovejas que le confiaría a través de la descendencia de Jacob. Y esto es sombra profética de Yeshua, porque Yeshua, en estas ovejas, él sería el pastor de estas ovejas, que inicialmente como él estarían en cautiverio, ciegas, esparcidas en las naciones sin pastor, pero ellas al final oirían la voz de su pastor y obedecerían y la seguirían. Dice la traducción, la NTV, había 3 rebaños de ovejas y de cabras. Aquí nota un poco más, una revelación un poquito más, porque no dice solo ovejas, sino que también Jacob, el padre, le muestra en ese pozo cabras también. Entonces, ¿qué hemos aprendido de las cabras? Es decir, que juntamente con las ovejas cautivas, también habrían cabras rebeldes, que no se sujetan, ¿verdad? Cabras hemos aprendido que son las que son difíciles. Muchos de pronto de nosotros hemos empezado como esas cabras, sacando canas tal vez, pero finalmente son ovejas, en su interior eran ovejas. Pero entonces lo que muestra acá, al ver ovejas y cabras, era que iba a llegar de todo, porque a digamos, todas las besorá van a ser escuchadas en todas las naciones, pero solo aquel que es oveja y que entiende que es pueblo de Israel es la que seguirá la senda, y simplemente la cabra que se quede en rebeldía pues no seguirá la voz de su pastor. Entonces le mostraba ovejas y cabras, esperando, dice, continuando la lectura, ovejas y cabras esperando a que les dieran de beber. O sea, ahí Jacob ve en el pozo las ovejas y las cabras, y él se queda observando, y dice que las ovejas y las cabras estaban esperando a que les dieran de beber. Es decir, que entre las naciones proféticamente esperarían, todas esas ovejas estarían a la expectativa que se les diera el agua de vida, esa agua que llevaba el camello Gimel que aprendíamos ahorita, el agua de vida eterna que la tenemos a través de Yeshua por misericordia. Dice que yacían junto a él, o sea, esas ovejitas y cabras estaban allí esperando a que les dieran de beber y yacían junto a él o cerca de él, dice otra versión. Pues de aquel pozo, acuérdense, pozo, encierro, de aquel pozo, Misrayim, o la cautividad que el mismo pueblo de Israel tendría que vivir a futuro, que hoy en día sabemos que es el mismo hombre que busca el sistema opresor para autocautivarse a veces, porque a veces no es que el sistema me tiene oprimido, sino que uno mismo, su mente está en Misrayim y uno mismo busca hacerse más cautivo, hacerse más esclavo. Entonces, de aquel encierro, en Misrayim, la cautividad o el sistema opresivo que imprime en él, abrevaban, o sea, de aquel pozo abrevaban. ¿Qué es abrevar? Es un verso transitivo que significa dar de beber al ganado, beber especialmente relacionado con los animales. Entonces, cuando veamos este término, abrevar o abrevaban, ya sabemos que era dar de beber al ganado, especialmente los animales. Los rebaños, o sea, dar de beber, abrevaban los rebaños o los ganados. Sabemos que abrevar, o sea, esas aguas, múltiples aguas significan naciones, como lo hemos aprendido, mar, naciones, grandes aguas significan naciones, o sea, rebaños, ganados, ovejas. Es decir, que de esas ovejas perdidas que empiecen a hacer la tarea al salir de su sistema opresor y conocer la verdad y tener la libertad, podrán entonces dar para que otras ovejas abreven agua. Es decir, si toman del pozo que una vez estuvo encerrado, ¿sí? Pero toman la verdadera agua de vida y es oveja y obedece,
y sale de ese sistema opresor, entonces ya no solamente abrevará usted y su alma, sino que usted podrá hacer que otras ovejitas que no conocían a Yeshua abreven, o sea, tomen de esa agua de vida eterna que es Yeshua, y es lo que Abba nos enseña acá a través de este texto. Entonces, conocer la verdad, podrán tener la verdad, brevar de esas aguas, de esa fuente inagotable de agua de vida eterna. También continuando con la lectura, dice, y una piedra, ¿verdad? Dice allí en su versión, y una piedra. Piedra significa peña, peso, responsabilidad, roca, que son atributos ¿de quién? Del maestro. Piedra, peña, roca, son los atributos del maestro, que lo vemos también en esto que el Padre nos enseña a través de la vida de Jacob. Dice que también significa estruendo, fuerte, grande, impetuoso, íntegro. ¿Quién fue el único íntegro en esta tierra? Magnífico, noble, poderoso, recio, valientes, atributos nuevamente del maestro. Por eso lo asemeja con esta piedra que vamos a ver en el pozo que Jacob estaba observando en ese momento. Piedra grande. Yeshua, que es el que cumple todas estas características a través de este significado. En Efesios 2:20 dice, ustedes han edificado sobre el fundamento de los emisarios y de los profetas, con la piedra angular, siendo esta Yeshua HaMashiach mismo. Es decir, y una piedra estaba sobre la boca, dice el texto. Una piedra, Yeshua, estaba sobre la boca. La boca la aludimos a la letra Pei, el cual su significado es boca, abertura, soplar, hablar de la Torah verdadera. Entonces, todo aquel que esté en la piedra, en la roca, que es Yeshua, podrá abrir su boca y no hablará usted, como decíamos al comienzo, sino hablará el Ruach HaKodesh, la Torah verdadera suya. Comunicación de la Torah, la boca del Ruach. También dice que se refiere, adicionalmente significa que en medio del encierro, recuerden, pozo, encierro, en medio del encierro en el pozo, la roca Yeshua estaría en medio de él para el retorno, y él sería por medio de su rúa hablando al salir de ese cautiverio, al llevar las buenas nuevas de salvación por él y para él. ¿Qué quiere decir esto? Que para el futuro, cuando el Padre nos está sacudiendo, como aprendíamos a través de la vida de nuestra paz esta mañana, nos está sacudiendo y nos está sacando del sistema para hacer su Besorá, no va a tener una mejor calidad de vida nosotros ni nada, sino para hacer su propósito, cumplir con lo que el Padre soñó antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Nosotros pudiésemos, al salir de este encierro, de este cautiverio, de este sistema edomita opresor, pudiésemos llevar esas buenas nuevas de salvación, y no iba a ser nuestra boca sino la boca de Yeshua, gobernando o enseñoreándose sobre todo pozo, sobre todo encierro, cuando nosotros salgamos de esa cautividad. Dice el 29, hasta ahí vamos en el verso 2, dice el 29:3, y allí se reunían todos los rebaños, o sea, en ese pozo, allí se reunían todos los rebaños, o sea, llegaban a ese pozo, es decir, todos los esparcidos serían libertados en ese segundo éxodo que ya mencionábamos, y beberíamos del agua de Yeshua, lo conocerían y las ovejas beberían de él. O sea, todas las naciones conocerán que Yeshua es el Adón, que Yeshua Yahweh son uno solo, lo conocerán, pero solo las ovejas que sean su remanente, él vendrá por su quejilá, él vendrá por sus ovejas, y solo aquellos que lo conocen una vez y para siempre y que deciden obedecerle y que han bebido de esas aguas, seguirán por ese camino de vida eterna que él nos ha prometido. Pero muchas cabras, como decíamos al comienzo, cuando él veía ovejas y cabras, lo rechazarán, y por tanto
Continuando el texto 3 dice, el verso 3 dice, y hacían rodar la piedra, miren, hacían rodar la piedra de encima de la boca del pozo y abrevaban las ovejas, tomaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Es decir, que de tiempo en tiempo la Torá, el pueblo de Israel en ese tiempo y a nosotros, de tiempo en tiempo la Torá se les sería revelada. O sea, el Padre siempre habló como hemos aprendido, no hubo un periodo de silencio, sino macabeos, como lo aprendíamos esta mañana. Pero de tiempo en tiempo el Padre siempre reveló la Torá a las naciones, pero de tiempo en tiempo Israel era cegada y era convertida y asimilada a las naciones a donde llegaba, se asimilaba a esas naciones en vez de seguir los mandatos que su rey le había dado. Entonces, de tiempo en tiempo, ¿qué significa? Que hacían rodar la piedra encima de la boca y abrevaban y luego volvían la piedra al pozo. ¿Qué quiere decir? De tiempo en tiempo el Padre les revelaba y les daba toda la Torá y les daba todo y los llevaba, hijitos, bueno, ya entendieron, listo, sigamos hacia adelante, pero nuevamente el pueblo se cegaba y se asimilaba a las naciones y no hablaba lo que la boca de Yahweh quería que se hablara, que era su verdad y su Torá. Dice, también son cegados hoy en día por las falsas doctrinas, volviéndose a interrumpir o a perder la comunicación con el Creador. Por tanto, también actualmente se pierde la relación con el único camino a Él, que es Yeshua. El único camino a Yahweh, que es Yeshua, se interrumpe porque de tiempo en tiempo la Torá es tergiversada para beneficio del humano por su naturaleza caída. 29:4 dice, y les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos contestaron, de Harán somos nosotros. El libro de Yashar, vamos ahí a adentrarnos en un poquito de historia con el libro de Yashar. Entonces, y les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde son? Y ellos contestaron, de Harán o de Padán Aram, somos nosotros. Pero el libro de Yashar dice, y él allí encontró algunos hombres viniendo de Harán para alimentar sus rebaños. Y Jacob hizo preguntas de ellos y ellos dijeron, nosotros somos de Harán. Es decir, en la versión antigua que estamos estudiando, dice hermanos míos, como si, y ahí queda como un interrogado, donde dice si Jacob de pronto tenía algún tipo de relación con ellos, ¿por qué lo llaman? Pero entendíamos también a través del libro de Yashar que tal vez simplemente eran personas que estaban en el camino, donde él entabló una conversación para saber más allá, como lo vamos a leer ahorita, qué se estaba moviendo en la casa de Labán, donde su padre lo había enviado. Entonces, es decir, aquí los toman no como hermanos o parientes, sino como puede ser como campesinos del lugar que vienen al pozo para que esas ovejas abreven. Entonces, Jacob entonces entabla una conversación con estos hombres que se encuentran y dice en el verso 5, y les dijo, ¿conocéis a Labán? Labán, que lo vamos a estar mencionando muchas veces, de hecho en este verso aparecen aproximadamente 79 veces. Entonces, ¿conocéis a Labán? Les dijo Jacob a estos hombres. Labán significa llegar a ser blanco, emblanquecer, hacer ladrillos. Y sabemos que esto de hacer ladrillos también lo relacionamos mucho con el proceso de esclavitud que el pueblo vivió. Entonces, era un símbolo, o de hecho su nombre, porque él primeramente, si recordábamos, Abraham lo enriqueció cuando envió los regalos para que su hijo Isaac consiguiera a su esposa. Y él luego se le olvidó y fue también instrumento de Yahweh para formar a Jacob, pero luego lo oprimió. Entonces, hacer ladrillos significa el nombre de Labán, esclavitud, y también blanco, emblanquecer. Entonces Jacob les pregunta, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? O sea, nieto de Nacor. Les preguntó, y respondieron, le conocemos. Jacob de inmediato preguntó por Labán, porque era el motivo de su viaje,
porque se iba al cumplimiento profético, él sin saberlo, porque recordemos que era ese hombre natural, no ese hombre espiritual aún, que iba a vivir un proceso. Entonces, iba para un cumplimiento profético de lo que el Padre le había anunciado y discernido Isaac anteriormente cuando yació en el pozo. Entonces, recordando un poquito, sabemos que Labán es hermano de Rebeca y tío de Jacob, hermano de Rebeca, tío de Jacob. Y él tuvo 2 hijas que más adelante la vamos a ir viendo. Entonces dice, y Jacob, y les dijo, la paz está con él. O sea, Jacob sigue conversando con esos hombres en el camino, llegan al pozo, y les dijo, la paz está con él. O sea, ¿está él en Shalom? Le pregunta Jacob a esas personas que si Labán está en Shalom. Y dijeron, sí, está en paz. El Reina, otra versión dice, y ellos dijeron, bien. O sea, está bien. La NTV dice, ¿y él está bien? Preguntó Jacob. Sí, él está bien, contestaron. Mire, le muestran a Jacob, mire, allí viene su hija Raquel con los rebaños. Raquel, y vamos a tener mucho en cuenta este significado de Strong, significa, viene del Strong 7353 y Rachel, y significa ovejita y viajar. Ovejita y viajar. O sea que a través de la descendencia de ella serían esos, podríamos acceder a ese camello pie rico para llevar a futuro esa besorá de Yeshua a través de la descendencia. Entonces, Shalom, pues sabemos que Shalom es un saludo, ¿verdad? Que significa no solamente paz, sino ausencia de guerra o conflicto. O sea que Jacob, cuando les pregunta a estas personas, lo que les está preguntando es, ¿hay guerra? ¿Labán está en guerra o está en algún tipo de conflicto? Y no solamente Shalom como saludo que se acostumbraba. ¿Está en guerra, está en conflicto o está en armonía, está tranquilo, está en plenitud? Entonces indagó a ver qué había en ese lugar. Porque como si fuera un hombre en ese momento del espíritu, hubiese discernido cómo estaba sencillamente y a qué se iba a enfrentar. Antes el Padre le da una palabra y ya él sabe qué va a ver, qué va a vivir y todo. Pero como estaba en un proceso, él iba aprendiendo como cada uno de nosotros aprendió en el camino y seguimos aprendiendo. Entonces por eso él pregunta antes de lo que su padre Isaac le mostraba a futuro. Y he aquí que Raquel su hija venía con las ovejas. Es decir, estaba confirmando que la visión o lo que el padre le estaba mostrando previamente le dio en el pozo de que las ovejas serían por parte de la descendencia que tendría después del cautiverio con Labán, con Raquel. Sería la descendencia de la piedra angular y que las ovejas perdidas vendrían de ella, las ovejas perdidas. Era lo que el Padre le estaba en ese momento enseñándonos. 29:7. Y él dijo, he aquí que aún queda mucho del día. Probablemente quizás era de mañana. Y él dijo, he aquí que aún queda mucho del día. No es tiempo de que sea recogido el ganado, dice Jacob a las personas que llevan las otras ovejas. No es tiempo de que sea recogido el ganado. No es tiempo de que sea reunido el ganado, dice otra versión. No es tiempo, abrevad las ovejas, darles de beber, e ir a apacentarlas, o sea, adoctrinarlas en la verdad, acompañarlas en este caminar. Es decir, que como la descendencia de Jacob aún no estaba lista, aún no era el tiempo del cautiverio, ni de la dispersión, ni por tanto de la reunificación, sino el tiempo de adoctrinarlas, guardando inicialmente el pacto que su padre Isaac le había dado a él en ese momento. Por eso todavía no era el tiempo, para que se cumpliera la bendición a todas las naciones de la tierra que le había dado a su abuelo Abraham.
29:8. Y ellos dijeron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños, o sea, que se unan y toda la buena noticia sea predicada en las naciones, y sean como la arena y las estrellas del mar, y hagan rodar la piedra de encima de la boca del pozo para que abrevemos el ganado. Es decir, se ha dado el mensaje a todas las naciones, tanto ovejas como cabras, pero al final las que bebieran y aceptarían el agua de vida, como ya decíamos, vivirían para siempre y se cumpliría la promesa dada por Yahweh a Abraham. 29:9. Todavía estaba él hablando con los campesinos del lugar cuando Raquel llegó con las ovejas de su padre, pues ella era pastora. Y aquí una revelación muy importante y muy hermosa que el Padre nos da acerca del llamado profético que tenían los patriarcas. Todavía él estaba hablando con ellos cuando Raquel llega con las ovejas de su padre Labán. Entonces, ¿por qué? Porque ella era pastora. Por medio de Jacob y Raquel vendrían las ovejas. Entendimos lo que el padre le estaba mostrando a Jacob en ese momento, desde el comienzo en el pozo, y nuevamente lo reafirma cuando él la ve a ella. Pastora o pastor significa, y toda la responsabilidad que tienen los siervos que el padre ha llamado con este propósito, significa impulsar hacia adelante, dirigir, llevar lejos, guiar. También significa jadeo inducido por el esfuerzo, o sea, luchar, un clamar de día a día. También significa un suspirar, llevar, pastorear, poner, sacar. Así sea correazos, sacar. Con amor. Sacar, traer. Dice que también significa correr con una chispa, o sea, muy fuerte con la inspiración del Rúa. Conducir, proteger lo que el Padre les ha entregado. Sustentar en cuanto a la Torá, alimento verdadero, y enseñarnos a ser esos maestros que lleven ese mensaje verdadero a las ovejas. Encaminar también significa sustentar. El Reina dice, en otra versión dice, ella era la que apacentaba, o sea que ella era la que apacentaba esas ovejas. ¿Qué significa apacentar? Significa cuidar, significa pastar, significa alimentar o alimento. Entonces, ella era la que llevaba las ovejitas para que fueran alimentadas, es lo que nos enseña acá. Y aparte todo el significado espiritual, que era lo que como matriarca instituiría desde ese momento a todas las que el Padre llamara con este llamado. Dice Juan 21, del 15 al 17. Dice, después de desayunar, Yeshua le dijo a Kefa, Shimeón, Bar Yohanan, ¿me amas más que estos? Él respondió, sí, Adón, tú sabes que soy tu amigo. Él le dijo, primero, libera a mis ovejas. 16. Una segunda vez le dijo, Shimeón Bar Yohanan, ¿me amas? Él respondió, Adón, tú sabes que soy tu amigo. Él le dijo, segundo, pastorea mis ovejas. 17. La tercera vez él le dijo, Shimeón Bar Yohanan, ¿eres mi amigo? Shimeón estaba dolido, que le había preguntado ya 3 veces, ¿eres mi amigo? Así que le respondió, Adón, tú lo sabes todo, tú sabes que soy tu amigo. Yeshua le dijo, alimenta mis ovejas. O sea, le estaba diciendo en ese momento y a futuro a nosotros que deberíamos llevar ese alimento que es de vida eterna, y serían libertados a través de la palabra verdadera y serían cuidados y pastoreados a través de Yeshua mismo, a través de los siervos que él instituyera en las naciones. Entonces, muy importante esos 3 aspectos que le dice, y lo vemos en esta versión: libera mis ovejas, pastorea mis ovejas, alimenta mis ovejas. Y era lo que proféticamente
ella hacía en ese remanente a futuro de Israel. Era todo lo que Abba a futuro nos estaba mostrando en la vida de Jacob, que haría con su descendencia, lo que Yeshua le estaba encomendando a Kefas, como ya decíamos. 29:10 dice, y sucedió que como viese Jacob a Raquel, hija de Labán, el hermano de su madre, y a las ovejas de Labán, hermano de su madre. Miren que aquí cuando la Torá, y lo hemos aprendido, enseña y refuerza varias veces lo mismo, es que es algo muy importante. Entonces refuerza que todo, su hija Raquel, sus ovejas, o sea, nada es de Jacob, que él no tiene nada, como cuando uno llega a los pies del Mashiach, no tiene nada. Y de hecho, entonces en ese momento le enseña que todo es de Labán, o sea, él va a entrar en un proceso, nada es tuyo, ni te creas porque nada es tuyo. Y a futuro yo te daré una descendencia bendita, pero por ahora nada tienes porque todo es de tu suegro Labán. Entonces refuerza eso. Se aproximó Jacob e hizo rodar la piedra, miren, se aproximó Jacob e hizo rodar la piedra de sobre la boca del pozo. Él también libertó del pozo. O sea, la Torá se abrió, la puerta se abrió en ese momento y abrevaron las ovejas de Labán. O sea, tomaron las ovejas que venían de Raquel, de Labán, hermano de su madre. O sea que hubo un cumplimiento profético y beberían del agua de las que escucharan. Recuerden, las ovejas que escucharan y obedecieran lo que Yeshua vino a enseñar. ¿Por medio de quiénes? De nosotros y de sus esparcidos en las naciones. 29:11. Y besó Jacob a Raquel. Besar significa adherirse. Adherirse. En una versión dice eso. También podíamos aprender, y lo veíamos en clase, que besar también puede ser esa cortesía que se usaba y se usa en el Medio Oriente para saludar a una persona, ¿cierto? Pero también, más allá de eso, también significa gobernar y juntar. O sea, que en ese momento cuando Jacob la ve, como decía Mirroe, se quebró. O sea, hubo algo en él, un impacto en su alma, porque había encontrado esa con la cual a futuro esas ovejas gobernarían en Yeshua y se juntarían para un propósito eterno y se adherirían sus almas porque había un cumplimiento profético. O sea, él quedó impactado en su alma, así como cuando usted conoce a su amada y sabe que es para un propósito. Entonces Jacob supo al verla apacentar el cumplimiento de la promesa a futuro y experimentó, confirmando el padre al verla, que adherido a ella se cumpliría un propósito de gobierno eterno. Es lo que aprendemos nosotros acá con este apartado. Y además que sus ovejas perdidas, ser partícipes, o sea, unirse y ser partícipes de la reunificación con el remanente que saldría de su simiente santa, sus 12 tribus, sus 10 esparcidas, y una heredera Efraín proveniente de José, de su amada Raquel. 29:12. Y anunció Jacob a Raquel que era hermano, pariente de su padre, y que era hijo de Rebeca. Entonces ella corrió y le contó a su padre. Ella le anuncia a su padre que llega Jacob, que es un familiar, ella le anuncia a su padre, y de esta manera da apertura e inicio a un nuevo ciclo profético de cautividad, libertad, apacentamiento, libertad del pueblo de Israel a futuro en el Mesías. También nos enseña en esta parte. Dice el libro de Yazar: y Jacob le dijo a Raquel que él era el hijo de Rebeca, la hermana de su padre, y Raquel corrió y se lo dijo a su padre. Jacob continuó llorando porque no tenía nada que llevar a la casa de Labán, pero aquí entendíamos que era que de pronto se afligió simplemente porque o sea, continuó llorando, quiere decir que él se había impactado
por conocerla a ella para ese cumplimiento profético, como aprendíamos también. Como casa de Israel, al llegar, como ya decíamos, no tenemos nada, ¿cierto? Hasta que llegamos al Mesías y Él nos muestra y nos da todo por misericordia. Y cuando Labán oyó que el hijo de su hermana había venido, corrió, lo besó y lo abrazó. Y eso sí hace parte, sin significado, hace parte de una expresión de ese tiempo y de esa población. Y lo trajo dentro de la casa y le dio pan y él comió. Entonces aquí Labán le ofrece pan y él come, también como una manera de ser cortés, aprendíamos, una manera de cortesía frente a ese invitado que llega, y más siendo pariente de él. Dice el 29:13, y aconteció que cuando Labán oyó la fama de Jacob, ¿a cuál fama creen ustedes que se referían? Muy bien. Aconteció que cuando Labán oyó la fama de Jacob, vio un provecho en esto. Hijo de su hermana, Jacob, hijo de su hermana, corrió a su encuentro y le abrazó y lo besó, y le trajo a su casa y le contó a Labán todas estas cosas. ¿Qué le había contado a Labán? Le contó a Labán lo que había acontecido con su hermano Esaú, y Labán posteriormente le dice: tú eres de mi familia, ciertamente en el mal sentido, obviamente, ciertamente bienvenido, eres de mi familia, le dice Labán, ciertamente en el mal sentido, tomándolo como la antigua manera. Le recuerda al Padre, cuando llegamos delante de nuestro rey, nos recuerda: tú tienes naturaleza caída, así como estás, como le dijo a Abraham y hemos aprendido, no me sirves, no me gusta, exacto. Entonces le recuerda y le dice: tú eres como de mi familia, ciertamente lo eres, tomándolo como ¿qué? Como un engañador, como un suplantador, pero en realidad también sabemos que a futuro el cumplimiento iba a ser con Jacob, porque la misma Torah dice: a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. 29:14. Y Labán le dijo: ciertamente, mire, mi hueso y mi carne eres, por lo anteriormente mencionado. O sea, eres de mi misma naturaleza caída. Recordemos que Jacob salió huyendo de Esaú, ¿verdad? Por la bendición que le había dado su padre Isaac a Jacob. Y también dice: además, Esaú, cuando se enteró y comprobó que Jacob se había dado a la fuga, mandó a su hijo Elifaz, uno de los hijos de Esaú se llamaba Elifaz, un gran arquero, y a otra docena de hombres a matarlo. Pero Jacob tuvo que suplicar para que le perdonara la vida. Entonces, y le quitó todo, lo despojó de todo, aprendíamos, lo despojó de todo. Por eso él llega sin nada donde Labán, llega sin nada, con su naturaleza caída nada más, a aprender el proceso que Abba le iba a enseñar en este tiempo de formación. Ciertamente mi hueso y mi carne eres. Y estuvo con él por espacio de un mes, y nos llevaba al Roe a pensar: ¿qué harían en ese mes? ¿Qué estaban haciendo en ese mes? Todos los días comiendo y bebiendo pan. ¿Qué creen? Exactamente, estaba haciendo alianzas de lo que sería en ese tiempo, de los animales que harían, de todo lo que, tanto físico, que harían en ese momento con esas naturalezas caídas que ambos traían. Entonces, ¿qué pasó con Jacob en ese momento? Se alió. ¿Qué pasó con Israel a futuro? Se alió. ¿Y qué le pasó? Se asemejó a las naciones, y por un tiempo nunca fue agradable delante del Padre esas asemejaciones o esas similares, lo que se asemejó con Israel, con las naciones a donde había estado Israel, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que hicieron por espacio de un mes. Entonces dice el libro de Yashar: y Jacob relató a Labán lo que su hermano Esaú le había hecho, y lo que su hijo Elifaz le había hecho, que ya sabemos que fue en el camino. 29:15. Entonces dijo Labán a Jacob: ¿acaso porque eres mi hermano me servirás de balde? O sea, de gratis, dice otra versión.
Declárame cuál ha de ser tu salario, le dice Labán. Dice el libro de Yashar: Jacob residió en la casa de Labán por un mes. Ya lo aprendíamos. También hay otro apartado acá que nos enseña que mes es reconstituir, componer, renovar, reparar. Y es decir que Jacob empezaría también, aparte de la alianza que aprendíamos, Jacob empezaría un nuevo ciclo de formación. O sea, ese mes también demarcaba un nuevo ciclo en la vida de él y en la vida de nosotros cuando llegamos a los pies de Mashiach. Y usted por eso, con mucho amor, deberá entender cuando las ovejitas lleguen maltratadas, heridas, que no conocen al Mashiach, en qué condición está, y su discernimiento que el Rúa le ha dado en esta casa por misericordia, verá su necesidad y llegará a esa necesidad de su alma. Entonces, empezaría ese nuevo ciclo y usted deberá acompañar a esa ovejita en ese nuevo ciclo de formación que ingresa. Decir que Jacob empezaría un nuevo ciclo de formación en ese lugar para la postre ser restaurado, para que pudiera reparar lo que había hecho para su generación. Entonces, y realizaron esas conversaciones de alianzas y se asemejó como hablamos. Y Jacob comió y bebió de la casa de Labán. Dice 29:16. Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea. Lea significa estar disgustado, significa cansar, desalentar, fatigar, molestar, ser molesto. Incluso significa tener asco, en vano, cansada. Esto nos lleva también proféticamente a lo que ella representaría en la vida de Jacob. Ella lo agotó tanto, o lo cansaba, o en cierta parte lo desalentaba. Fue como una fatiga también para él. Y el nombre de la menor significa Raquel, que ya lo veíamos, ¿verdad? Que significaba ¿qué? Ovejita o viajera, ¿verdad? Y el nombre de la menor, Raquel. Cansada, entonces Lea también significa, como dice, agotada, cansada. Cansada de ser rechazada también de su padre hasta su marido posteriormente, también por su misma condición que lo agotaba y lo cargaba. 29:17. Y los ojos de Lea eran lacrimosos, mas Raquel era de bella figura y de hermoso semblante. ¿Ustedes creen que esto en Raquel, como lo hemos aprendido, o en cualquier sierva de la Torá, se refiere a lo físico? No, ¿cierto? Entonces, en su espíritu se refería a lo que el Padre había depositado en ella, en su espíritu, para un cumplimiento profético, para un propósito en Abacadosh y a futuro en las ovejas o en el remanente de Israel. Entonces, en su espíritu, para un propósito, Raquel era de bella figura y de hermoso semblante. Y Jacob amó a Raquel, o sea, amó el propósito que supo o que sabemos o que entendemos ahorita, ya que vimos lo que el Padre le mostraba a Jacob en el principio. Y también en Bereshit 28, como lo dijo su papá Isaac. Y dijo: te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. El libro de Yashar dice: Labán no tenía hijos en ese momento, cuando solo tenía esas 2 hijas. Y sus otras esposas y sirvientes aún eran estériles, o sea, había una esterilidad sobre la casa de Labán. Solamente tenía esas 2 hijas en esos días. Y estos son los nombres de las hijas de Labán. Entonces, los cuales con su esposa Adina tuvo Edina. Adina significa esbelto, delicado, pero también se traduce a gentil, o sea, fuera del pacto, como estaba Labán en ese momento en todo ese territorio. Fuera del pacto también en estar estéril, porque fuera del pacto no va a haber ningún fruto agradable a lo que el Padre espera. Le había dado a luz para él, y el nombre de la mayor era Lea, o sea, Adina, la mamá de Lea, y esposa de Labán.
y el nombre de la menor era Raquel. Y miren en esta traducción, ¿se acuerdan que en la anterior decíamos eran ojos lacrimosos, verdad? Aquí dice en el libro de Yashar, Lea era de ojos tiernos, pero tampoco, nada tiene que ver con lo físico. Tierno significa débil, blando, pusilánime, lisonja, o sea, era débil en su espíritu, en este sentido, en lo que nos enseña el Padre acá en esta lectura. Pero Raquel era bonita, o sea, en el Rúa, como ya vivimos, y muy favorecida, como las matriarcas. Dice, es decir, que en Raquel había un cumplimiento del Rúa. Miren que también el nombre Raquel, por otro, significa gamar, que es terminar en el sentido de cumplimiento o cumplir, o sea, favorecer, como dice, era muy favorecida en Raquel, significa que es un cumplimiento, un favorecer, o sea, que en ella había un cumplimiento nuevamente profético a lo que Labán ya estaba soñando o había instituido, un antropomorfismo de agua. Dice que también favorecer significa, miren, rescatar, salvación, salvador, salvar, socorro. ¿Qué significa? Que la descendencia de ella, que vendrían las ovejitas perdidas, de la descendencia de ella también podrían llevar esa palabra de Yeshua, que vendría aún de la descendencia de Lea, porque viene la tribu de Judá, ¿cierto? Yeshua. Pero por medio del remanente que saldría de ella, Efraín, podría llevar o extender esa salvación a las naciones. Y Jacob la amó a Raquel. 29-19, a lo cual respondió Labán, mejor es que te la dé a ti y no te la dé a otro, quédate conmigo, le dijo Labán en sus alianzas. Pero él tampoco le dijo, ojo aquí miren, pero él tampoco le dijo en qué tiempo se la daría. Si vemos así, sabemos que esto fue un proceso de formación de Jacob, pero dice, el cual respondió Labán, mejor es que te la dé a ti y no te la dé a otro. Pero Labán tampoco le dijo a Jacob en qué tiempo se la daría. Él no le dijo, te voy a dar ni te voy a dar a Raquel de primera. Entonces, se la daría, si de primera o de segunda. O sea, no se aclaró ese punto, viéndolo desde lo físico, y al ser de costumbres extrañas, ¿sí? Jacob no entendía muchas cosas, al igual que el pueblo a futuro no entendía cómo eran esas naciones, o sea, donde el padre las enviaba a conquistar. Pero ¿qué le pasaba? Se asemejaba finalmente. No entendía, no entiendo, pero esto no es lo que dice lo que el padre entregó en el Har Sinaí, esto no es lo que Abba dijo desde el comienzo, pero hagámosle que tal que sea, y se quedaban ahí asemejadas y asimiladas. Entonces, era también en ese momento. Entonces, mucho cuidado, porque el sistema y el enemigo son muy sutiles en envolver, y sobre todo en este tiempo a nosotros como remanente, nos pueden envolver con cosas muy sutiles. Por eso hay que leer siempre la letra menuda, manteniéndonos en la Torah verdadera de Yahweh. Significado de los 7 años de trabajo de Jacob, porque dice, te serviré 7 años, ¿cierto? Dice el libro de Yashar. Y Jacob dijo a Labán, yo te serviré 7 años por Raquel, ahí sí él aclaró, tu hija menor, 7 años. Y Labán consintió a esto, y ahí sí le dice, consintió, dijo sí, pero no dijo, está bien, te voy a dar primero a Raquel, no dijo eso. Jacob sirvió 7 años por su hija Raquel, para llegar al 7, entonces para llegar al 7º milenio, que es el reinado eterno de Yeshua, o sea, era un 7 extendido que él iba a vivir, para poder cambiar y verse una transformación por medio del ángel de Yahweh y cambiarle ese nombre que era Israel, y su descendencia pudiese estar y habitar juntamente en ese milenio con Yeshua, que sabemos por lo que hemos estudiado en Bereshit, que es el 7º, ¿cierto? Entonces, era para un inicio de esos 7 que iba a vivir para a la postrer, para cuando ya todo al final se diera, pudiésemos estar en ese reinado eterno de la descendencia de Jacob.
Entonces, pero primeramente el pueblo debería ser, tanto el pueblo físico en ese momento como nosotros cuando llegamos al maestro, procesados, atribulados, conforme a la letra 7, como lo que vivió Jacob para vivir con su novia, es decir, Yeshua, para habitar con Israel purificada y reunificada. 29:20 dice, y Jacob sirvió por Raquel 7 años, ¿verdad? ¿Qué significa el número 7? La letra Sayim. Es la letra 7 del alefato y también su significado es 7. Esto significa arado, arma, espada, corte, trabajo. Es decir, trabajo que Jacob llevaría a cabo en Labán y la formación que Yahweh traería para su vida para poder estar en el camino de ser ese hombre espiritual, como ya lo hemos venido diciendo. Asimismo, proféticamente, significa el periodo en el cual Israel se asemejó, o sea, en esa cautividad, Israel se asemejó y posteriormente hoy las ovejas vivirían un proceso, crecimiento, maduración para alcanzar ese tiempo perfecto de tener al novio con nosotros como esparcidos y posteriormente reunificados. También la letra Sayim, miren que significa herramienta de labranza, utilizada en agricultura o en el arado. Entonces es como un ganchito al final de la herramienta del arado. Y esto significa, Sayim, cortar, penetrar, separar, conocer el terreno, o es decir, discernir pensamientos o intenciones. Todo esto para producir una semilla, o sea, dar vida o dar un fruto. Entonces, esa Sayim es esa arma del arado que tiene como un gancho, un ganchito. Quiere decir, como anteriormente lo habíamos estudiado, Jacob sería aguijoneado en ese sentido por su suegro Labán con ese punzón. Sería aguijoneado porque él tenía que vivir y empezar a restaurar lo que había hecho en el pasado. O sea, ese Jacob, esa vieja naturaleza de engañador y demás, también lo tendría que vivir en la vida de Labán, o sea, por medio de Labán, por opresión de Labán, que significaría que para estar con Raquel, es decir, para lograr su simiente bendita, habría primeramente opresión, cautividad, yugo de trabajo, formación de Abba, también para ser ese hombre digno, heredero de su promesa. Para la postrer, también el pueblo de su descendencia pasaría lo mismo en Misrayim en las naciones, por haberse asimilado, para llegar a ser espiritual. Y nosotros hoy en día ser dignos y coherederos de esa promesa y dar un fruto. Recuerden que al fin la letra Sayim, esa herramienta es para sacar o extraer un fruto, dar un fruto verdadero en el Mashiach a través de compartir esa Besorá. Y fueron a sus ojos, dice, fueron a sus ojos, o sea, esos primeros 7 años, dice que fueron a los ojos de Jacob unos días solamente. O sea, el proceso fue rápido en esos primeros 7 años, por el amor que le tenían. O sea, para el cumplimiento, por el amor a la Kehilá que tendría el maestro, rescataría a su novia en la Ketubá matrimonial, ese nuevo pacto, después de la esclavitud, así como un día, es como 1000 años, cumpliéndose esos primeros 7 años, esperados como 7000, es decir, ese retorno del Mashiach y ese 7º milenio en el cual habitaremos juntamente con él, después de que esos cielos nuevos y esa tierra nueva descienda. Por eso Abba nos enseña que es tanto su amor por su pueblo que volverá así como partió de esta tierra, y por eso por todos los tiempos se dice que la segunda venida estaba cerca. Desde los apóstoles dicen ya, o sea, Yeshua acababa de ascender y los apóstoles ya decían, Yeshua está cerca su segunda venida. Porque para Yahweh no hay tiempo ni espacio, y Él solo sabe sus tiempos, cortos o largos, eternidad, mortalidad, todo le pertenece a Yahweh, y no hay un hombre ni numerología que lo pueda comprender. Pero entonces se aproxima en este apartado ese 7º milenio, pero ese proceso de 7 en 7 en 7 que viviría Jacob, siendo inicialmente en el primer periodo aguijoneado y cautivo, para luego a la postre libertado, como las ovejas.
El libro de Yashar dice que desarrolló de año en año, de los años mientras Jacob estuvo, en esos primeros 7 años, pasaron varias cosas paralelas a donde él estaba desarrollándose. Entonces nos enseña más que todo qué hacía Esaú mientras Jacob estaba aquí, pasando este proceso, qué estaba haciendo Esaú de aquel lado y la descendencia de Esaú. Entonces dice que año a año, ¿qué acontecía? Dice el verso 15 del capítulo 30 del libro de Yashar. Y en el segundo año de Jacob, residir en Aram, esto es el año 79 de la vida de Jacob, en ese año, Eber, el hijo de Shem, o sea, familiar de Jacob, murió. Él tenía 464 años de edad de su muerte. 16. Y cuando Jacob oyó que Eber había muerto, él sufrió en extremo y se lamentó y se enlutó por muchos días. Y en el tercer año, Jacob residir en Aram, Bashemet, la hija de Ismael, la esposa de Esaú, le dio un hijo, y Esaú llamó su nombre Reuel. Reuel significa amigo de Yahweh, pero en realidad cuando Reuel nacía, lo que hacía era lo contrario a Yahweh. Y era pues aborrecido por él por todo lo que hacía. Entonces, miren que Jacob vivió un proceso. Por ejemplo, estamos sirviendo a nuestro rey. Y como hemos podido experimentar, y es el mayor ejemplo de morir a todos, estaba muriéndose un familiar muy importante para él, lloró, se enlutó y todo, pero no dice que abandonó el proceso de formación de Yahweh, ¿dice eso? Como nuestro siervo lo vimos en esta casa, de pie y de frente, y acaba de fallecer y partir su madre. Asimismo, con esa misma fortaleza e integridad, tenemos que hacerlo nosotros. No es que me di una fiebre y me quedé en la casa, no fui a Kiddush. No, es que se me hizo tarde y no fui. Entonces, para que también en este tiempo entendamos que Jacob, mire que a pesar de todo lo que él pudo haber vivido, él seguía en su proceso, porque él entendía que, bueno, no lo sabía, pero a futuro era un propósito del Padre. Así, nada nos debe mover de lo que el Padre nos demande. Entonces, dice que en el 4º año de Jacob, residir en la casa de Labán en Aram, Yahweh visitó a Labán. En el 4º año, recuerdan que había esterilidad sobre la casa de Labán y solo habían esas 2 hijas. Entonces, Yahweh visitó a Labán y se acordó de él, un antropomorfismo, como hemos aprendido, se acordó de él a causa de Jacob. O sea, por misericordia por Jacob se acordó de Labán, e hijos fueron nacidos a él. Su primogénito fue Beor. Beor significa lámpara. Beor llegó la promesa de Yahweh para Labán a través de la vida de Jacob. Su segundo fue Alif, dice al que Dios, es decir, por tanto adquiere significado de omnipotente, o sea, como que la misericordia del Padre estaba en ese momento, en ese tiempo, sobre Labán por Jacob. Y el tercero fue Jorash. Y Yahweh, continuando, dio a Labán riquezas y honor, hijos e hijas, y el hombre aumentó mucho a causa de Jacob. Es decir, hacer ladrillos. ¿Se acuerdan del nombre de Labán? El hombre aumentó mucho a causa de Jacob. O sea, se enriqueció fue porque Yahweh estaba todo el tiempo en ese proceso que estaba viviendo de esa conversión y transformación de hombre carnal natural a espiritual. Y Jacob en esos días sirvió a Labán en todo tipo de trabajo, en la casa, en el campo, y la bendición de Yahweh estaba sobre todo lo que pertenecía a Labán, en la casa y en el campo. O sea que si es un hombre también que abandona fácil el proceso, no, Yahweh bendijo a mi patrón, digámoslo así, o a mi empleador, ¿qué pasa? Porque a mí no me está bendiciendo, y yo me estoy esforzando, y no, Jacob seguía en su proceso. O sea que a pesar de todo eso, seguir y seguir, a pesar de que veamos lo que veamos en el mundo, puede haber bendición en muchos aspectos, y que su corazón no se turbe, su corazón no se mueva por ese tipo de cosas, sino que sigas. Y el Padre le dijo, vas a tener una promesa al final de todo, tú confía en tu rey y haz y ejecuta lo que el Padre demande. Y Jacob en esos días sirvió a Labán, sí, ya lo habíamos dicho. Y en el 5º año, Yehudit, persona, murió la hija de Berí, la esposa de Esaú, en la tierra de Canaán, y ella no tuvo hijos, solamente tuvo hijas. Es decir, Esaú se enfrenta a una aflicción por desafiar a los siervos verdaderos en ese momento. Y Bereshit 26, 34, 35 dice, cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judith,
hija de Berí Tita, y con Basemat, hija de Elón y Tita, y ellas hicieron la vida insoportable a Isaac y a Rebeca. Miren lo que hicieron ellas. Cuando Esaú se casó con ella, él tuvo esas dos hijas, y ellas, mientras iban a visitar a Isaac y a Rebeca, mientras Jacob estaba ya en su proceso de formación, las hijas de Esaú le hacían la vida imposible a Isaac y a Rebeca. Y en ese mismo año muere la esposa de Esaú, la que les da la descendencia de esas dos hijas que oprimían. O sea, con los siervos de Yahweh le trae aflicción a Esaú, porque con los siervos de Yahweh nadie se mete, los siervos verdaderos. Y en estos son los nombres de las hijas que ella dio a luz para Esaú. El nombre de la mayor era Marcit y el nombre de la menor era Puit. Cuando Yehudit murió, Esaú se levantó y se fue a Seir para cazar en el campo como de costumbre. Y Esaú vivió en la tierra de Seir por mucho tiempo. Esa posteriormente se llamó la tierra de Edom. En el 6º año de Esaú tomó la esposa, además de sus otras esposas, Al-Hibamat, la hija de Zebeón el Libí. Ahimalat fue preñada y dio a luz para Esaú 3 hijos. Yeush, que significa apresurado, Yalam, que significa oculto, Korah, que significa hielo. O sea, todo lo opuesto a la orden del padre, seguía siendo la descendencia de Esaú. Por otra parte, Jacob, con paciencia, trabajo duro, a la intemperie, trabajaba por su descendencia en proceso en ser ese hombre espiritual. Y en aquellos días en la tierra de Canaán hubo pelea entre los pastores de Esaú y los pastores de la tierra de Canaán. O sea, Esaú vivía de conflicto en conflicto allá, y el padre también permitía opresión para demostrar, y miren en su acelere todo lo que ocasionaba, en cambio, para hacer el paralelo con Jacob y todo el proceso que estaba viviendo acá con Labán. Hubo pelea entre esos pastores de Esaú porque la tierra, las posesiones de Esaú eran demasiado abundantes, porque la misma boca de Yahweh había hablado, ¿verdad?, para que él permaneciera en la tierra de Canaán y en la tierra de su padre, y en la tierra de Canaán no lo podía soportar a él por la cantidad de su ganado. Bueno, pero de tiempo en tiempo Esaú solía ir a ver a su padre y a su madre en la tierra de Canaán, que es ahí cuando las hijas las oprimían a su papá y a su mamá. Y Esaú se casó con los Jorim y dio a sus hijas a los hijos de Seir. Y dio a su hija mayor, Marcit y Anán, el hijo de Zebeón, el hermano de su esposa, y a Puit le dio a Azar, el hijo de Bilán, el Ori. Y Esaú vivió en la montaña, él y sus hijos, y fueron fructíferos y se multiplicaron. O sea, cumpliéndose la segunda bendición que Yahweh entregó a Esaú, que si la observamos fue meramente material y terrenal. Si la herencia que el padre le da por medio de su papá a Esaú es material y terrenal, y es lo que acabamos de leer, ese cumplimiento profético de lo que el padre le está dando en esa bendición que le dio a Esaú. Tanto él como sus generaciones se encargaron de hacer cosas contrarias a lo que el Padre instituyó en desobediencia hasta el día de hoy. Mientras tanto, Jacob era formado en aquella tierra, mientras Esaú prosperaba físicamente y se multiplicaba. O sea, Esaú versus Israel habitaba en casa de servidumbre, mientras Israel habitaba en casa de servidumbre. 29-21. Y dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, que se han cumplido mis días. O sea, ya pasaron los primeros 7 años, ¿verdad? Dame mi mujer, que se han cumplido mis días, y me llegaré a ella. O sea, estaré con ella. El libro de Yazar dice, capítulo 31, verso 1. Y en el 7º año, el servicio de Jacob con el cual sirvió a Labán fue completado. Los primeros 7 años. Y Jacob le dijo a Labán: dame mi esposa. También, ¿especificó? No. No dijo dame a Raquel, porque su padre no le dijo nombre, solo le dijo esposa, aunque él ya había sido impactado y impactado en su alma por esa que había visto allá y la había elegido para sí. Y al asemejarse perdió el rumbo de lo que había visto inicialmente en Raquel. Dice Jacob: porque los días de mi servicio están cumplidos. Y Labán así lo hizo. Y Labán y Jacob
reunieron a toda la gente de ese lugar e hicieron una fiesta. Y reunieron, listo, Labán le dijo, listo, terminaste, hagamos una fiesta, está bien. Y fiesta significa moverse, en esta palabra significa moverse en círculo. Miren lo que le hizo Labán, moverse en círculo, marchar, temblar, titubear. También significa beber, bebida, banquete. O sea, que hemos aprendido de esas bebidas: embriagado, bebido, asemejado, moviéndose en círculos como el pueblo de Israel hoy en día por mucho tiempo. Por tanto, termina entregándose y allegándose en el sentido de ser uno solo con el sistema. O sea, hoy en día los que están embriagados, turbados, enceguecidos, en círculos, bebidos, terminan asemejándose con el sistema, en el sentido de ser uno solo, o sea, llegándose a ser uno solo con el sistema opresor, con el gobierno del anti-Mashiach, porque muchas, incluso escogidos, serán engañados. Entonces muchos se entregarán a futuro a ese gobierno del anti-Mashiach. Si no se hace bien la tarea por parte de los esparcidos, o sea, responsabilidad para nosotros, mucha más carga. ¿Por qué? Porque si no se hace bien la tarea, como esparcidos, pues muchos que siguen enceguecidos, turbados, dolidos, porque les han matado su fe o se han enfriado, pues muchos serán parte de ese gobierno del anti-Mashiach, si nosotros no nos levantamos como pueblo a hacer la besorá de Yeshua. Dice el 29-22, y juntó Labán a todos los hombres del lugar, ¿verdad? Hizo un banquete, que era lo que ya veíamos. También la palabra banquete significa devorador, devorar, aturdir. Labán aturdió y confundió a Jacob para hacerle el cambio, el cambiazo, digamos, hacerle el cambio, y engañador, pero debido a lo anteriormente explicado. Es decir, que el devorador está a la puerta para llevarse la mayor cantidad de ovejas que no retornen. Y eso va a depender, o el Padre nos lo va a demandar, a los que ha confiado y ha entregado su Torah, que somos quienes. Entonces lo aturdió, ¿cierto? Con ese banquete. Dice el libro de Yashar, y al anochecer Labán vino a la casa, y después Jacob vino con la gente de la fiesta. O sea, al anochecer Labán vino y después Jacob vino con la gente de la fiesta, embriagado probablemente. Y Labán, miren lo que hizo, apagó todas las luces que había en la casa, dice este libro histórico. Labán apagó significa esconder en secreto, ocultar, reservar en secreto, cubrir y encubrir. Quien actúa en la oscuridad, quien se mueve en lo oculto, ¿verdad? Aquel que tiene su corazón torcido y diferente, o sea, esa naturaleza caída hace eso. Todas las luces que había en la casa. Casa en este sentido significa bayit, sabemos, pero también hay un significado asociado a bayit, casa, que es cárcel. Se apagó todas las luces de su cárcel. Dice, representa ese sistema opresor en la que estaba por causa de Labán y de la formación de Abba. Labán es todo lo que confunde y te envuelve, como las religiones actuales que te tienen o que nos tuvieron en algún momento y que están las ovejas perdidas. Todo aquello que te confunde y te envuelve, como las religiones actuales. Apagar es esconder y ocultar en secreto, reservar la verdad de Yahweh escondida y que no dejan que sea revelada. Y finalmente cárcel, que es de la casa, representa las mentes cautivas del pueblo de Israel, o esas ovejas y cabras inmersas en esos sistemas, enceguecidas, embriagadas, es decir, con turbación de mentes, o hemos aprendido embrujadas, que significa turbación de mente, es decir, para que las ovejas no lleguen a beber del agua de vida eterna y al real banquete, al banquete verdadero, que es a la mesa con el rey. Dice, y Jacob dijo a Labán,
¿por qué razón nos haces esto? O sea, Jacob preguntó, bueno, ¿por qué está apagando las luces? ¿Por qué razón nos haces esto? Y Labán respondió, tal es la costumbre para actuar en esta tierra. Está asemejado, tiene que hacer lo que aquí se hace. Está en una empresa, pues aquí celebramos Navidad y aquí rendimos nuestros hijos y los consagramos, pues está aquí, tiene que hacerlo, ¿sí? O sea, si usted es un Benei de Israel verdadero, se asemejará, eso por poner un ejemplo muy sutil, pero niega a su rey, niega a Yeshua, niega a Yahweh, niega los mandatos, lo hace. Así es la ley de acá. Entonces, tal es la costumbre para actuar en esta tierra. Tal es esa costumbre para introducir masas dentro de un sistema de mentes cautivas dentro de las religiones. Volvemos y decimos dónde están esas ovejas, ¿verdad? Y después Labán tomó a su hija Lea, agotada y cansada, recuerden, y él la trajo a Jacob, y él vino a ella. Y Jacob no sabía que ella era Lea. O sea, como una persona en ese momento no sabe que es la amada que está esperando, no es una persona del espíritu, ¿cierto? Todavía ahí lo vemos, ya habían pasado 7 años, porque si él ya en los primeros 7 años, el padre hubiese permitido que ya estuviera en esa hombre espiritual y ya estuviera digno para pelear con el ángel de Yahweh y su bendición hubiese discernido que no era, por poner un ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué Jacob no sabía que era Lea? Primero, todo estaba en embriaguez, de acuerdo a lo que hemos venido desarrollando, confundido tal vez, asemejado en una naturaleza caída, sin discernir en el reino quién era en realidad y qué atraería para él y su generación. Entonces, en ese momento, con todo apagado, o sea, con todo oscuro, en turbación. 23. Mas aconteció que por la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, que es con la versión antigua que veníamos estudiando. Hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. Dio un fruto, un hijo que luego le traería a él mismo. Recuerden que la palabra de Lea es cansancio, ¿cierto? Cansancio, agotamiento. Entonces, el primer hijo le dio un fruto de la oscuridad, de la turbación, un fruto que luego le traería a él mismo cansancio y aflicción, posteriormente, como lo aprendemos. 29-24. Y dio Labán a ella, a su sierva Silpa, a Lea, su hija, por sierva. O sea, le entregó una sierva que se llamaba Silpa, a Lea por sierva. 25. Y aconteció que por la mañana se dio cuenta, y he aquí que era Lea. O sea, abrió los ojos y dijo, es Lea. Hasta por la mañana de cuenta. La naturaleza caída. Sí, señor. Entonces, y aconteció que por la mañana se dio cuenta, y aquí que era Lea. Y él le dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? Ciertamente serví contigo por Raquel, ¿y por qué me has engañado? Entonces, ahí Labán, como carne y hueso mío eres. 29-26. Y respondió Labán, no se hace así en nuestro lugar, dar la menor antes que la mayor. Pequeño detalle de engaño. Entregar la mayor antes que la menor. Decir que perdón por no ser específico. Sí. Libro de Yashar dice, y en el anochecer Labán vino a la casa, y después Jacob vino con la gente de la fiesta. O sea, este es el libro de Yashar del pedacito que acabamos de leer. Del fragmento que acabamos de leer, perdón. Y en el anochecer Labán vino a la casa, y después Jacob vino con la gente de la fiesta, y Labán apagó todas las luces, ¿verdad? Lo que habíamos visto. Perdón. Bueno, y Labán dio a su hija Lea su sierva Silpa. Silpa significa gotear como mirra, goteo fragante, como sirvienta de ella. Ella tuvo a Gad, y de Gad defendieron la Torá de Yahweh y sus mandamientos desde Moshe y Asher,
y algunas veces cumplieron y otras veces no. O sea, no fueron capaces de expulsar a los cananeos. Miren lo que pasó aquí. Toda la gente en el trasfondo de la fiesta, antes de él levantarse y ver a Lea, en el trasfondo de la fiesta, toda la gente que estaba en la fiesta sabía lo que Labán le había hecho a Jacob, pero ellos no dijeron ni una palabra a Jacob, omitieron la verdad. O sea, eso se llama, hicieron prevaricación en el sentido espiritual. Por la autoridad de Labán en ese territorio, 1, y 2, porque el objetivo era que se cumpliera hoy día al ser llamados parte del pueblo de Israel y permitir injusticias, prevaricación, haríamos al dejar que las ovejas permanezcan en esas mentiras. Por eso somos una casa que se está extendiendo a otros territorios a llevar la verdad de Yahweh, porque estamos llamados, de acuerdo a la visión profética, a silenciarlos. Entonces, nosotros, en ese contexto, todos los que estaban ahí sabían lo que estaba pasando, y muchas veces nos vamos a ver enfrentados a ver muchas cosas alrededor de nosotros que se mueven. Pero si se trata de los mandamientos de Yahweh y de lo que Él instituyó y va en contra a lo que el Padre nos ha enseñado por amor, prevaricación haríamos si omitiéramos y si permitiéramos que la ley y los mandamientos de Yahweh quedan oprimidos por seguir o asemejarnos a un sistema. Entonces, como una advertencia para nosotros. Y los vecinos vinieron esa noche a la casa de Jacob, y ellos comieron y bebieron y se regocijaron y cantaron a Lea y danzaron. Y ellos respondieron delante de Jacob, respondían y le decían, Gel Lea, Gel Lea. Y Jacob estaba turbado, como Israel en las naciones. Sí, y él no entendía absolutamente nada. O sea, cómo era la condición de él en su naturaleza cuando permitimos que la naturaleza pecaminosa y natural gobierne, completamente confundidos. Y Jacob oyó las palabras, pero él no entendió el significado, permanecía confundido. Y aún ya habiendo una promesa sobre él. Pero él pensó también, no, seguro son las costumbres de esta tierra, lo que viviría Israel a futuro al asemejarse. Y los vecinos hablaron estas palabras delante de Jacob durante la noche, y todas las luces que Labán las empezó a quitar. O sea, los dejó en tinieblas o en penumbras. Y en la mañana, cuando la luz apareció, ahí lo que veníamos estudiando, se volvió y vio a su esposa, y él vio que era Lea, que estaba acostada en su pecho. Lea también, en su afán de casarse, no se opuso, no se opuso ni presentó resistencia ante un hombre que era prometido para su hermana, tal cual daña cuando la intención es dañar un designio, como lo veíamos con Agar y Abraham. O sea, venía también repitiendo ese mismo proceso. Dañado completamente, resulta como una carga difícil de llevar, con consecuencias no solo para toda la vida de ellos, sino para una generación espiritual. Y Jacob dijo, ahora sé lo que los vecinos dijeron anoche, Lea. Ellos dijeron, yo no sabía. Hasta ahorita reaccionó ya tarde y aquí. Exacto. Entonces, él no sabía, estaba turbado hasta que llegó la luz. O sea, cuando Yeshua, haciendo una semejanza, llegó a las naciones, las ovejas yacían en tinieblas y en pecado y en naturaleza caída. Por eso aprendíamos por medio de nuestro rol que si Yeshua no hubiese llegado, ¿cómo estarían las ovejas? En tinieblas, turbadas, confundidas. Hasta hoy que lo conocen, y es cuando llega la luz de esas ovejas perdidas que verán la verdad, lo que en realidad había en el alma de cada congregación. Como lo podemos ver ahora, cuando el Padre nos sacó, vemos en realidad lo que se movía en esos lugares, y por eso es nuestra aflicción en el alma, por que ese mensaje llegue a esas ovejas para que también conozcan la verdad. Habla del alma de cada congregación. Cada pastor, cada persona que quiso engañar al pueblo de Israel con falsa doctrina, verá desmantelado al final el engaño del sistema opresor. Será ahí entonces cuando habrá que decidirse cuál es su sí y cuál es su no, si al sistema o a Yeshua. Dice, me diste a Lea. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir cuando Israel,
que pronto está empezando a retornar, y vean los falsos que los engañaron y los desviaron, porque él se quedó como, ¿por qué me engañaste? ¿Por qué me dice Alea? Entonces, cuando Israel, que pronto empiece a retornar, vean que fueron engañados y que vieron que desviaron la Torá, dirán, ¿por qué nos presentaron un falso Jesús? Una religión, una falsa doctrina. Serán heridos en gran manera, tanto que muchos se enfriará la fe, conforme Mateo 24, y otros sí retornarán como ovejas. Labán actuó conforme a lo que había actuado Jacob en el pasado, que quería huir, pero que el padre en esos primeros 7 años fue su formación espiritual, donde era formado, permitido por el mismo Yahweh para llegar a ser ese hombre espiritual. 27, dice Labán a Jacob, cumple esta semana, dice en el Strong semana, dice Hechos 7, una semana, y también lo asemeja a años. Semana 7 es el número de perfección de Yahweh, o sea, era lo que Abba quería llevar a Jacob, 7, 7, 7. Así deberíamos ser también ahora nosotros, anhelar cada día esforzarnos por morir, ser procesados, llegar a esa perfección que el Padre anhela en cada uno de nosotros. Y te daremos, dice Labán, y te daremos también a ella, a Raquel, por el servicio que harás todavía conmigo 7 años más. O sea, le propone 7 años más, donde nuevamente simboliza esa esclavitud del proceso, que si sales victorioso serás aprobado por el mismo Yahweh, para que su palabra se cumpliera y fuera digno de ser heredero de Abraham. 29-28, y Jacob lo hizo así y cumplió esta semana, y le dio a Raquel su hija por mujer. 29, y dio Labán a su hija Raquel a Bila. Bila significa tímido, es una de las concubinas de Jacob, ¿sí? Su sierva por sierva suya. En Bereshit 30, del 4 al 8, dice cuando Raquel le dijo a Jacob, su propia esclava, Raquel le dio a Jacob, repitiendo la historia, su propia esclava como esposa. Jacob tuvo relaciones con ella, con Bila, y ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Raquel lo llamó Dan, que significa justicia, porque dijo, Yahweh es justo, porque vio que yo no había hecho nada malo y me dio un hijo. Ella pecó con Rubén, Bila, ¿verdad? Ella pecó con Rubén, y Dan fue de perdición para desorientar a Israel y llevarlo a la idolatría, como alguna vez La Paz nos enseñaba en Segunda de Reyes 12, que es la idolatría de Jeroboam, donde en el verso 29 dice, puso uno en Betel, que erigieron altares, ¿verdad? Puso uno en Betel y otro en Dan, y eso fue motivo de pecado, porque el pueblo iba aún hasta Dan a adorar delante de uno de ellos. Hizo también casas en lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran los hijos de Leví. Entonces, ¿cómo a futuro llevó eso el pueblo a la idolatría? 30. Y él se llegó a Raquel también, y también amé a Raquel más que a Lea, porque era el propósito, y sirvió aún con él otros 7 años más. O sea, aquí vemos 7, 14, 21, como lo aprendíamos a través de nuestros maestros de Torah. Últimos 7 años de perfección de Yahweh, donde ya está listo en esos últimos 7 para pelear con el ángel de Yahweh, se ha restaurado en todo sentido, descoyuntado, y ser llamado Israel, digno, ahora sí, para perpetuar la promesa y el legado dado a su abuelo Abraham. 31. Viendo el Eterno que Lea era despreciada como su nombre, ¿verdad?, abrió su matriz, tal cual como hizo con Esaú, darle cosas materiales, porque finalmente la herencia espiritual era por parte de Raquel en cuanto al contexto de ovejas. Mas Raquel era estéril. Estéril significa como envuelto, demasiado apretado, inicialmente como lo que vivieron y la idolatría que había en ella, cuando vimos los ídolos de su padre, que llevó los ídolos de su padre, o sea, envuelto en esa idolatría,
también significa asolar, desolado, solitario. Salado también significa desierto, sequedad, encerrar, cercar, gobernar, congregar. O sea que dentro también de su significado de ella se refería en que su bendición sería retenida, como uno de los significados retenido, su bendición sería retenida para a futuro gobernar en las ovejas en Yeshua. Libro de Yashar dice, y cuando Yahweh vio que Lea era odiada, aludiendo a su nombre, abrió a su matriz y ella fue preñada y dio a luz. 32. Y concibió Lea y parió un hijo. Ella llamó su nombre Rubén. Rubén, ¿qué significa? Reubén, viene del 7205, y es, vean ustedes un hijo, o sea, para mostrarles, vean ustedes un hijo. Pues dijo, porque el Eterno ha visto mi aflicción, por tanto ahora me amará mi marido, dijo Lea, buscando amor, tal vez sin un propósito, por eso en parte perdió su primogenitura. 29-33. Y concibió otra vez y parió un hijo, y dijo, por cuanto el Eterno oyó que yo era despreciada, me ha dado también también, y lo llamó Shimón. Él salió de su vientre y se llamó Shimeón. 34. Y concibió otra vez y parió un hijo y dijo, esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he parido 3 hijos, y por tanto él lo llamó Leví. Leví significa sujetado en el Strong, sujetado. O sea que el propósito con el cual su madre le pone su nombre al nacer no era precisamente a futuro, lo que el Padre cambia de signos como en cada uno de nosotros. Tal vez éramos destinados para muerte, o como en mi caso, mi hogar, si no hubiese llegado a los pies del Maestro, el Padre por medio de mi rueda dijo, ustedes iban a ser destruidos. Tal cual. Entonces, a futuro el Padre cambió el destino de esa tribu. Entonces, y concibió otra vez y parió un hijo, y mire cómo le pone ella, sujetado. O sea, piensa como el día de hoy, voy a tenerle un hijo a ver si lo amarro. Sí, hemos escuchado eso, ¿no? En el mundo. Entonces, ¿qué pensaba? Miren que los 3 hijos primeros de Lea, ¿había un propósito en el nombre que ella les coloca? No, ¿cierto? Había completamente algo de su ego y de su querer agradar a todo el mundo menos a Yahweh. Y miren lo que pasa en el 29-35. Y volvió a concebir y parió un hijo y dijo, esta vez agradeceré al Eterno. Por tanto ella le puso nombre Yehudá. Yehudá significa celebrado. Significa la tribu de nuestro amado Maestro, y es la distinción de esa generación de Lea. Y ahí es cuando ella dice, obviamente por dirección del Padre, esta vez agradeceré al Eterno, ya no me quejaré más de lo que hice, ni que mi marido no me mira, ni que nada, sino que voy a agradecer a mi Eterno, y viene la tribu de nuestro amado Mashiach. Se le agradeceré al Eterno, Yehudá, celebrado. Entonces, hasta aquí el Padre nos permite llegar en este hermoso estudio y nos enseña, vemos la historia de un proceso de formación de la vida de Jacob, o de la vida de cada uno de nosotros, y de la vida del pueblo de Israel, cómo se asemejó, cómo estuvo, cómo fue formado en esos 7, 14, 21 años, hasta llegar a ser esos hombres y esas mujeres del Espíritu, llenos del Rúa, por medio de hechos nuevos actualmente, que el Padre quiere en cada uno de nosotros. Lo importante es no resistirnos a ese proceso de formación, que las ovejitas que lleguen, porque nosotros hemos aprendido por la misericordia del Padre, ya podemos dar esa besorá y nuestro testimonio, porque tal vez nuestro testimonio le ayuda a muchos amados a salir de esa cautividad, de ese círculo, ese encierro que las religiones han traído a esta tierra. Entonces, debemos nosotros ayudar
en ese proceso en que las ovejitas perdidas de la casa de Israel retornen y curar esas heridas con amor por el Maestro, mostrándoles, como les decía yo, como en mi familia fui restaurada y sigo siendo formada cada día hasta que mis ojos se cierren, asimismo con el testimonio de cada uno de nosotros podrán llegar esas ovejitas y dirán, en verdad existe un Yahweh, en verdad puedo celebrar, en verdad hay un Yeshua vivo. Entonces, para que permitir lo que puede permitir en cualquiera de nosotros para perfección de nuestras almas. ¿Todo esto para qué? Para vida eterna, para un propósito de salvación. Como ovejas perdidas, nuestro deber es llevar esa besorá, como nos enseñaba el Roe, con camello, pie rico, y llevar esas aguas de vida eterna, esa besorá sin mancha, sin prevaricación, como lo aprendíamos, acercándonos por medio de la piedra, y que esa roca estará en nuestra boca, esa roca, Yeshua, por medio de su espíritu, estará en nosotros el agua de vida eterna, Yeshua HaMashiach, quien es el fundamento y la única verdad y camino al Padre. Aleluya.